Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Marta Guerra. Tenemos lo prometido es deuda. Tenemos aquí pendiente una charla con nuestro querido amigo Miguel Aguilera. Es un testimonio de verdad bastante fuerte. Vamos a ver, tú como un papá pudo, en medio de su dolor, de su tristeza, de todo lo que pasó, cómo pudo rescatar, porque realmente él rescata a su hija, ¿sí? La rescata de muchas cosas, ¿no? Pero no les voy a adelantar. Bueno, vamos a hacer la oración que les comenté en el programa pasado, la de la oración del padre Rafael García Herreros, que de verdad me parece muy completa, porque se pide por nuestra sanación y por nuestro alivio para la enfermedad también, ¿no? Dice así: Cristo divino, cúranos, estamos enfermos, necesitamos que tú pases tu mano de médico divino sobre nosotros, pon tu mano sobre nuestra cabeza y purifica nuestros pensamientos, sana nuestras intenciones. Posa tu mano sobre nuestro corazón y sánanos de las pasiones enfermizas que brotan continuamente en él. Sánanos de cualquier enfermedad de nuestro cuerpo, tú milagroso, tú poderoso, tú amante del hombre. Oh Cristo, te pedimos alivio. Nosotros creemos en tu infinito poder sanador. Nosotros los débiles, nosotros los enfermos, nosotros los convalecientes, nosotros los desalentados. Ahora acudimos a ti desde la tierra, tendemos hacia ti temblando de amor y de esperanza. En este momento te suplicamos, haya muchos que reciban salud por el infinito poder, por el adorable poder que tú tienes de sanar al hombre. Cristo infinito, Cristo eterno, Cristo cercano, Cristo compasivo, Cristo amigo, sálvanos y libéranos. Amén. Bueno, Miguelito, estamos aquí para escucharte. Bueno, yo voy a tratar de dejarte como el tiempo de que tú puedas ir contando este testimonio tan hermoso. Y yo quisiera también que nos contaras, antes de iniciar, ¿cuántos hijos tienes, Miguel? Yo tengo una hija, una niña, ¿Solamente una niña? que Que ya ya no está niña. es una señorita muy Ya es grande. una señorita muy grande. Bueno, Miguelito, tú antes de que le pasara eso a tu niña, esta novedad, esta enfermedad, que podría llamarse enfermedad porque es una enfermedad de base, ¿cierto? Pues una enfermedad psiquiátrica, pero que Por- también yo veo que tiene un componente entre espiritual y psiquiátrico también, ¿no? Antes de Correcto. esto, tuviste, digamos, ¿cómo era tu vida antes de la enfermedad de tu niña? No, pues mira, yo era una persona del mundo, realmente, porque, digamos, mi familia era una familia del mundo y lo fue desde 5, 6 o 7 generaciones hacia acá. Era gente del mundo, gente con plata, con prestigio social, económico y político. Y entonces, pues yo me crié en ese ambiente en un colegio con la mejor gente pues de ese estilo, Ujú. dueños de compañías, dueños de bancos, dueños de empresas, hijos de senadores, hijos de presidentes incluso. Entonces, pues mi ambiente era como un ambiente, digamos, Light, óptimo. super Sí, light. un Sí. ambiente óptimo para recibir todos los favores del mundo para uno poder destacar en el mundo. Ujú. Y esa fue mi vida, pero a mí en mi casa me educaron un poquito con el ambiente de no se deje de nadie. Usted, es decir, incluso yo me acuerdo que mi mamá era muy divertida, pero pues digamos, ese era su medio. Entonces, cuando a uno le pegaban en el colegio, pues de una vez era, bueno, pues traigan una de las hebillas de Claudia y póngansela a Miguel porque mañana va al colegio de Villa. Porque pues, si no se puede defender, pues que vaya con hebilla, ¿cierto? Ujú. Como diciendo, pues defiéndase, o sea, haga lo que tiene que hacer. Y ese era como el medio en el que yo me crié y en el que yo me formé. Y después, pues estudié en la Javeriana, donde, pues, eso es una universidad de harto prestigio acá
como decía un profesor nuestro, a nosotros nos odian porque regular, bien o mal, hemos manejado el país en los últimos 50 años. Eso decía Y, Rafael también, ¿no? Rafael claro, Arango. exacto. Entonces esa era como la teoría al respecto. Entonces ese era yo. Yo, digamos, si a mí me ponían en una novena de diciembre a hacer el Padre Nuestro en voz alta, pues lo hacía pensando bien nervioso de equivocarme y de no ser capaz de terminarlo. O el Ave María, ese era mi nivel de conocimiento de Dios. O sea, de las cosas de la religión era cero. Pero de todas maneras, siempre fui, ¿cómo se llama? Siempre he sido, yo creo que un favorito de Dios y un protegido, porque, digamos, hubo muchas cosas en las que pude caer, que me pasaron al lado y simplemente no me llamaron la atención ni nada. O sea, simplemente estaban a mi lado los peligros y no me tocaron. No me llamaba la atención, no me llamó ni siquiera la atención. Entonces, digamos, en eso me siento que fui bastante preservado, digamos. Pero digamos, y llamados tuve varios del Señor. Uno es, digamos, las conversiones normalmente no ocurren de golpe, sino van ocurriendo desde a poquitos. Y uno tiene varias llamadas, perdóname, Miguelito, todos si miramos un poquito para atrás en nuestra vida siempre hubo llamados, lo que pasa fue que no escuchamos, ¿sí? Exacto. Lo que tú decías en el programa anterior, que hay vendas, hay tapones que el enemigo pone, entonces no se escucha, no se oye, pero uno siente en el corazón o siente que el Señor lo está llamando de una u otra manera, pero que el Señor siempre llama, ¿no? El No Señor te siempre llama está golpeando. permanentemente. El Señor va llamando suavemente, suavemente. O sea, yo lo que creo es que el Señor tiene un plan con uno. Entonces el Señor dice, bueno, yo a Miguel lo necesito a partir de los 50 años. Entonces, pues desde los 8 lo voy a estar llamando ahí, a ver si de pronto da vuelta, si se organiza, ¿cierto? Pero a medida que se va acercando el momento en que uno tiene que hacer la tarea para la que el Señor lo tiene, el llamado empieza a enfuertarse, a ponerse más duro, más exigente. Entonces ahí es cuando manda la quiebra económica, o manda la enfermedad, o manda, ya manda lo que lo hace a uno voltear a mirar al Señor. Mira, muy sencillo, es como cuando la mamá le dice al niño, mi amor, tal cosa, mi amor, y ya le va subiendo el momento, hasta que llega el momento en que la mamá ya se pone, entonces ya el niño obedece, ¿no? Y es así con nosotros, ¿no? Primero con dulce, ¿no? Una voz muy dulce, ya un poquito más fuerte, ya un poquito, cuando a menos piense uno dice, ay, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Y es cuando ya el Señor ya lo puso prácticamente o camina, ¿no? Sí, y entonces a mí me pasó, por ejemplo, yo empecé a trabajar y empecé a trabajar estudiando en la universidad y yo me ganaba mucha más plata que toda la gente que estaba a mi alrededor. Y yo el otro día estaba haciendo la cuenta, yo me ganaba como estudiante universitario del orden de 14 millones de pesos de hoy. O sea, era toda la plata del mundo para un estudiante que no tenía que pagar, pero ni siquiera el bus Nada. nada, no tenía que pagar nada, era plata para gastármela en trago. O sea, francamente, porque pues yo nunca he sido vanidoso de ropa ni de nada de eso, sino nada, pues me gusta es comer y tomar, pues era lo que me gustaba, pues, no, y fiestear, pues no hacía más. Y eso empezó así, pero ese fue mi primer trabajo, y de ahí para acá jamás tuve un ingreso superior a ese, siempre fue bajando. Siempre fue bajando. En mi segundo trabajo ya era como el equivalente a 8, después el equivalente a 6, después el equivalente como a 2 y a la final terminé con salario mínimo los últimos 20 años. Y eso se debe a que cuando una persona ha sido, porque es importante que vayamos investigando un poquito, cuando no ha habido una buena administración, entonces, y eso hay que confesarse, ¿no? Cuando uno no fue buen administrador, Miguelito, uno tiene que decirle, Señor, perdóname, porque yo he tenido varios casos de personas que tuvieron mucho y después ya prácticamente nada. Y yo les decía, hay que hacer una confesión y hay que arrepentirse y decirle, Señor, no fui un buen administrador, perdóname. Pero Sí, por favor, vuélveme a dar esa posibilidad de que yo pueda aprender a manejar mis finanzas
y no para derrochar, sino para poder ayudar a otras personas, ¿no? En un seminario hace años, yo te oí decir eso y fui y me confesé de eso. Y fui, me confesé con el padre y literalmente yo lo que dije al padre fue, dije, padre, yo me quiero confesar de que probablemente tuve todas las oportunidades que una persona podría tener en la vida para obtener lo que quisiera tener en la vida. Es decir, yo nací en un sitio donde yo hubiera podido ser presidente de la República si se me hubiera ocurrido. Francamente te lo digo. Pero yo desperdicié eso, o los talentos y todo, sí. O sea, me abandoné por otro lado, hice otra cosa, no hice lo que tocaba hacer, sino hice otra cosa. Yo me confesé eso y me gané una vaciadota de ese padre fuerte. Pero bueno, o sea, era lo que tenía que hacer. Pero lo reconociste, sí, gracias a Dios, sí. Claro, porque, claro, no es que yo hice mucha bobada, pero bueno, no importa. Después de eso yo fui, entonces ahí fue viviendo mi vida divertida, o sea, bien, o sea, más o menos haciendo lo que me provocaba, lo que me parecía, siempre. Entonces, digamos, hoy en día lo veo pues como pues, una persona bastante desequilibrada, porque pues digamos no me sometí a las normas de la sociedad, sino que yo impuse mis normas, o sea, como un niño de 2 años o menos, que es el centro del mundo y hace lo que le provoca y que los demás se acomoden, ¿cierto? Bueno. Entonces, pues yo era el chistoso, era el de la pelea en la fiesta, era el de la pelea en la calle, era el de la carrera de carros en la calle, era el de la trompada en no sé dónde, o sea, entonces era el ídolo de todos mis amigos, me querían y me quieren muchísimo por exótico, por excéntrico, por divertido. Y esa fue mi vida y así fue. Yo en ese ejercicio, pues obviamente la señora con la que me casé no se aguantó eso. Y no tenía tampoco por qué aguantarse, lo faltaba más. Y nos separamos. Y yo quedé separado. Y después ya quedé solo. Y ahí sí ya solo la cosa fue mucho más difícil. Porque, digamos, ya aterricé en la realidad, en mi realidad. Entonces, durante como 3 años, lloré la tragedia de mi separación. Porque una separación es un fracaso monumental. De todo. Fracasa uno en la vida, fracasa uno en el compromiso, fracasa uno con Dios. O sea, es horrible separarse. Entonces yo solo lloré y lo lloré y lo lloré hasta que un día me enfermé en mi casa y me enfermé un miércoles. Yo salí para la oficina, yo tenía una moto. Entonces yo salí para la oficina en la moto y a medio camino no me aguanté más y me tocó volverme para la casa. Y yo llamé a la oficina a mi secretaria y le dije, mira, me enfermé. Yo me voy a quedar acá, no puedo ir. Me había dado neumonía. Yo no sabía. Yo sentía era como un malestar estomacal, pero me dio neumonía. Y yo el miércoles llegué a mi casa a las 8 de la mañana y me quedé dormido y me desperté el viernes por la noche. O sea, yo pasé dormido miércoles, jueves y viernes. Y no tenía en el celular, no era celular de esos como los de ahora, smartphone, pero sí tenía el identificador de llamadas y la secuencia de las llamadas. Y en esos 3 días yo no tuve ninguna llamada perdida de nadie. Mi hija no, porque pues era una niña muy chiquita. Mi esposa pues no quería saber nada de mí. En la oficina nadie me llamó, mis amigos nadie me llamó, nadie. O sea, yo pasé 3 días inconsciente dormido y nadie supo. O sea, yo me hubiera podido, mucho el olor a cadaverina hubiera alertado que yo me había muerto, ¿sí me explico? Y eso me hizo cuestionar erróneamente, porque entonces yo dije, no, esto sí no me vuelve a pasar, y entonces yo empecé a buscar amistades. Y entonces ya volví a retomar, retomé una vida de fiesta, de pasar rico, de tomar trago o sea, nada especial tampoco porque pues di también con buena gente y no con malas personas. Pero de todas maneras me distraje, o sea, me volaté en lo que no tocaba. Y ahí tuve una novia y esa novia es importantísima porque, digamos, fue un problema enorme porque era una novia
ella estaba casada y separada y yo casado y separado. O sea, pues estábamos en adulterio los dos, adulterio doble ahí, pues, ¿cierto? O sea, Claro. no hay ninguna razón para eso, pero digamos, nos encontramos en el camino. Pero fue muy importante porque ella fue la que me presentó a la Virgen, a mí. Entonces, para esos días, mi hija se enfermó y no sabíamos enferma de qué. Entonces comenzamos toda una tarea de buscar qué, si era algo de origen psiquiátrico, si era algo de origen espiritual, pero de espiritual como intuitivamente buscamos lo espiritual, porque pues porque cuando uno ya no sabe, que cuando lo científico no da respuesta, entonces uno busca lo espiritual, lo extraordinario. Y en eso duramos varios años. Ya fuimos a psicólogos, fuimos a psiquiatras, fuimos a grupos de apoyo, salimos de un colegio para otro colegio, etcétera, etcétera. Eso fue una tragedia espantosa. ¿Ya cuántos años tenía en ese momento? 5. 5 años. 5, pero empezó ya a manifestarse con cosas de persona adulta, pero de persona adulta que no correspondía ni con, pues para nada con lo que es una niña. O sea, eran O sea, su... parecería que en ella hubiera como otra identidad, otra Sí, entidad. señor. Sí, señor. Ujú. Eso era literalmente, y llenos de fenómenos extraordinarios al lado de ella. Ujú. Entonces, Pero no extraordinarios, no buenos, sino malos. Todos eran malos, ¿sí? todo malo, claro, porque veíamos, entonces, había sombras, se caían las cosas, el mercado, por ejemplo, un día le aventaron el mercado a los empleados de la casa, desde la cocina les tiraban el mercado y en la cocina no había nadie, y O entonces sea, toda la... habían presencias. Oye, y digamos, porque uno casi siempre pregunta esto, ¿no? En el caso tuyo, tú nunca te metiste con nada del ocultismo, ni tu esposa tampoco. No, No, no nada, practicaron nada del ocultismo, ¿no? nada, 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 pero lo que pasa es que uno mira para atrás, sí, Ujú. mi tatarabuelo, por el lado de mi papá, era masón, y Ya. masón 33, que son los peores. Ujú. Pero después averigüé, ya lo sé, lo tengo determinado y eso me volvió el alma al cuerpo. Mi tatarabuela era irlandesa, católica. Entonces, pues le montó su perseguidora y él se murió convertido católico. Gracias Y a Dios, ¿no? sábado y todo, sí, sí. Pero vienen Pero las consecuencias, ¿no? Porque es que a veces se paga, eso se paga, ¿no? Porque eso son cosas que se hacen atrás y por eso es tan importante cuando, no, cuando la persona ha estado en ese tipo de cosas de nueva era, de brujería, bueno, de cualquier secta de estas que hay. Hay que hacer una renuncia porque a veces se sale la persona de eso, pero no se hace una renuncia y eso queda ahí, esa situación queda ahí a término indefinido si no se hace algo para poder romper con estas situaciones, ¿no? queda el pagaré abierto ahí. Queda el cheque en blanco, queda Sí, el señor. cheque en blanco, Tal cual. exactamente. Bueno, Entonces, ujú. entonces ese señor seguramente cuando en los ritos de iniciación, no de los grados primeros, sino de los ya a Y partir los del cuarto, últimos grados, que es lo más fuerte, sí. hacen consagraciones de, yo consagro a los de la quinta generación, o consagro a los de, y Eso, entonces, eso decía Monseñor Uribe Jaramillo, ¿no? Las consecuencias. claro, y Porque uno dice, bueno, como yo no lo voy a conocer, pues de eso decía Monseñor Uribe, ¿no? Pues no quiero que le pase a mis hijos ni a mis nietos, pero podría tratarse de una cuarta o una tercera generación que yo no los voy a conocer. Y y después las le diga consecuencias uno las del pecado consecuencias. No van el hasta pecado como tal, sino la consecuencia, ¿no? Eso es la importante. cuarta y quinta Sí. generación, ¿no? Es Ajá, sí, sí, señor. el pecado, pero Bueno, además y entonces, imagínate, yo sí quisiera, bueno, que nos comentaras, ¿tú qué pensabas de todas esas cosas que se presentaban como cuando empezaron a lanzar el mercado a los empleados? Y yo creo que esa gente salió despavorida, ¿no? Me imagino, ¿no? favoritos, pero digamos, y yo en esa época, para ese entonces, yo había empezado a acercarme a la iglesia católica y a la única que me ha acercado además, y tenía un rosario. De hecho, en un seminario en el que tú participaste, que yo fue al primer seminario que fui,
en el colegio San Fasón, yo me compré un rosario con la cruz de San Benito. Y el rosario tenía, la cruz de San Benito viene con la caja de la cruz, viene con las instrucciones, con la oración de San Benito, cómo hacer la oración de San Benito. Y entonces yo leí esa oración, yo dije, no, esto es lo mío. O Es un sea, exorcismo pequeño, ¿no? Para que las personas sepan, sí, es un exorcismo pequeño. yo encontré, en esa cruz, yo encontré mi vocación. Yo dije, lo mío es esto. Yo voy a ser, yo quiero ser ese exorcista. O sea, yo me imaginaba literalmente con una estaca y un martillo persiguiendo vampiros. Y, o sea, apenas yo vi eso, a mí me cambió todo lo que yo pensaba del mundo. A esa casa, yo fui a hacer la oración de liberación de la casa, pero pues yo no sabía nada. O sea, como te digo, el Padre Nuestro en público, en voz alta, yo me daba miedo equivocarme. Y yo me fui con las instrucciones de rezar el rosario y el rosario a orar para liberar la casa. O sea, sin agüero, pues como dicen ahí en los chistes, sin miedo al éxito. O sea, les dije, pues si hay que hacerlo, ¿qué más vamos a hacer? Pues yo lo hago. O sea, pues mi hija además, eso fue yo lo pensé. Ahí empecé a buscar ayuda de sacerdotes, porque, digamos, era lo obvio. Entonces yo llamaba a los padres, a los exorcistas conocidos, a los que me decían ese padre es exorcista, me dan los teléfonos y yo los llamaba. Me decían, no, hombre, sí, me llama la atención tu caso, pero en este momento estoy saliendo de viaje. Entonces, cuando volvamos a hablar y nos vemos. Y el otro me decía, no, estoy fuera de Bogotá y yo voy para allá el próximo mes. Entonces, y así sucesivamente, todos los sacerdotes me iban contestando, o sea, muy amables, pero era para después, no se podía ahora. Entonces, yo también, eso es un poquito descorazonador, ¿no? Porque uno empieza en eso, lo que uno tiene es angustia. Es como cuando tú estás buscando una ayuda médica y no encuentras un médico que te ayude. Es lo mismo, ¿no? Pues claro, más delicado la parte espiritual. Pero como decíamos en el programa pasado, es que las personas no tienen dónde acudir, ¿no? Sí. Exacto. No, pero además es una angustia terrible porque uno sabe, es decir, uno sabe que la maldad está ahí, porque uno sí percibe eso. Uno sabe que puede haber unas consecuencias desastrosas. Y entonces uno, en ese ejercicio, uno empieza pues a desesperarse. Y yo aprendí en estos días, hace un tiempo, cuando Jesucristo resucitó, en 3 o 4 ocasiones que se apareció a los apóstoles y a los discípulos, los saludó a todos diciendo, la paz sea con ustedes. Lo que, como en la Biblia no hay palabras ociosas ni giros Ni que sobren, todo es gramaticados, perfecto, ¿no? quiere decir que lo que Cristo obtuvo para nosotros específicamente en la resurrección, además de todo lo demás, es la paz. Y el demonio lo sabe, el demonio lo sabe. Entonces el demonio te ataca robándote la paz, porque cuando te roba la paz o tú te dejas robar la paz o él te la robó definitivamente, entonces a ti se te olvida que Dios te ama y pecas. Entonces, de mil maneras, o sea, en cualquier cosa, en la calle ya uno empieza un gamín a molestarlo hasta que se le saltó a uno la piedra y entonces terminaron insultándolo. Perdió la paz y pecó, porque insultó. Y perdió. Y Claro, pero perdió además, ya todo. claro, además pecaste, insultaste a un hijo de Dios que está en un problema especial, pero pues, y si es en un carro pasa lo mismo, o sea, al perder la paz se te olvida que Dios te ama y tú pecas. Bueno, Y entonces fueron cuántos años con este problema con tu niña. fueron 5 años de este ejercicio, sin tener salida por ningún lado, no había salida. ¿Y tú cómo Entonces, hacías para manejar la niña cuando estaba en crisis? ¿O era muy complicado poderla manejar? ¿Qué hacía ella? ¿Cómo se comportaba? no, ella era grosera y agresiva, pero digamos, en últimas, como muchísimas personas que uno ve interactuando en la sociedad, que es como digamos, es que hay muchísima gente así. Pero entonces contestan eso de una manera desobligante, desabrida, agresiva incluso, no obedecen, no hacen caso, pero digamos, pero pasamos por 5 colegios, ¿no?
en el ¿Y tu ejercicio. niña tenía, digamos, momentos en que estaba bien? En general, no. ¿No? No, estaba, Siempre estaba agresiva, siempre siempre así. estaba peor, sí, peor y menos peor, pero bien propiamente no. Y más que todo era de palabra o era también de fuerza, Sí, de ser brusca con las personas. una fuerza monumental, pero monumental. O sea, yo peso 130 kilos. O sea, soy bastante grande y me zarandeaba de un lado para el otro. Y era una chiquita, una niña. O sea, era que uno va aprendiendo después, esos son señales de que hay algo ahí molestando. Sí, cuando hay una fuerza descomunal. Yo me acuerdo mucho que estábamos una vez en Duitama, creo que fue, o en Tunja, bueno, en Boyacá, y estábamos con un monseñor, creo que monseñor Jorge, un monseñor de Argentina. Y me pasaron un niño, como de 7 años, que por favor le ore el niño, ¿no? Y yo dije, pero ¿por qué con tanta gente? Pues yo me imaginaba que era que estaba enfermo el niño, ¿no? Y pues le empecé a orar al niño y el niño en ese momentico se lanzó y entre varios señores y no lo podían sostener. Es que se desarrolla una fuerza increíble que se sale de lo normal, ¿no? Porque, Pero no, bueno, una persona que tiene un problema mental, uno diría, sí, tiene, pues desarrolla fuerza, pero no esa fuerza tan fuerte, tan descomunal, como es algo que tiene que cuando ella es más espiritual, ¿no? Y no, es date una. cuenta que es que a veces la parte psiquiátrica viene acompañada también de la parte, de Lo la que pasa es que, parte, la parte espiritual, ¿no? lo que Sí. pasa es que las enfermedades espirituales, por ignorancia, se califican como mentales. Ujú. Entonces, hay una anécdota buenísima que es la del padre Palau. El padre Palau en España, ¿no? Sí. Entonces al padre Palau le montaron su perseguidora y lo lograron hacer internar en una clínica psiquiátrica. Entonces Ujú. en la clínica psiquiátrica había, no sé, 80 o 90 enfermos. Que eran ese tiempo no era clínica, sino era un manicomio. O sea, era de todo revuelto con todo. Era. Exacto, pero era un manicomio, realmente el término es manicomio. Y Ujú. entonces lo metieron ahí. Y el padre entró y lo primero que hizo apenas entró fue abrir su breviario y empezó a hacer exorcismos. A la mañana siguiente quedaban 2 enfermos. Los otros 88 se habían liberado, se habían sanado, se habían curado con la oración del Padre. El beato Luis Palau, no me acuerdo cómo es el nombre. Bueno, pero es Palau, sí. Es el Padre Palau. Y él fue, digamos, eso es una regla. Ahora le ponen a uno un montón de decir, no, que un examen psiquiátrico, que esto, que la vaina, la competencia de profesionales, que eso no, eso es una, primero, la oración no hace nada, si la oración no hace mal nunca, la oración solo hace bien. Entonces, si El clásico, que y el ora, clásico 38, ¿no? Cuando si llegan enfermos, acudan al médico, ¿sí? Arrepiéntanse, perdón, acudan a Dios, arrepiéntanse de sus pecados, ofrezcan una ofrenda por sus pecados, como una expiación, y por último vayan al médico. Pero casi siempre hacemos de lo contrario, salimos corriendo o pan del médico, en el mejor de los casos, o pan de los brujos, ¿no? Que es como más complicado, ¿no? tal cual. Bueno, y tu niña, entonces tu niña seguía así durante 5 años muy, muy fuerte para ti, ¿no? Tiempo fue Y eterno. mientras tanto, ¿qué pasó en tu vida con lo de tu niña? No, entonces a mí luego de buscar ayuda científica y no encontrarla, porque pues no, estábamos buscando vida en la luna, o sea, estábamos haciendo algo que no tocaba. Entonces mi vida se fue ajustando a Dios, porque yo empecé a buscar a Dios. Entonces yo fui, por ejemplo, yo un día estaba viendo un programa de televisión de Teleamiga de Biblia, Historia y Profecía. Y Rafael Arango yo hasta ahora estaba empezando como a mirar los primeros programas, pues ya porque yo ya estaba empezando a buscar cosas espirituales. Ujú. Entonces entrevistó a una señora y la señora empezó a hablar de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y ella dijo, esa señora decía, hombre, cuando uno regala la medalla milagrosa, uno está regalando a la Virgen.
Entonces tú le llegas a una persona con la medalla milagrosa y ella puede rechazar la medalla, pero no a la Virgen se queda con ella. Entonces tú regalas la medalla y la Virgen se queda con la persona. Y yo dije, eso es lo mío, eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces yo me bajé a la Porciúncula, ahí hay un almacén de artículos religiosos, entré, me compré una medalla muy chiquita, con una cadenilla, pero pues de 1.000 pesos, o sea, la más barata de todas. Porque yo ya, a estas alturas, no lo había dicho, pues si no me gusta decirlo tampoco, pero cuando uno está frente a un problema de los hijos, uno dice, no, yo daría la vida por mis hijos. Yo sería capaz de cualquier cosa por mis hijos, pero normalmente es retórica. Pero en este evento, pues a mí me tocó dar mi vida por mi hija. Entonces yo, simple y llanamente, yo renuncié a mi trabajo. Yo tenía un apartamento que perdí, un carro que perdí, una moto que perdí, todo, no tenía plata, pero mejor dicho, para nada. O sea, todos ahorros, todo se perdió. Yo me quedé detrás acompañándola, orando, buscando ayuda, pero con Dios, digamos, y llevándola a un médico, a otro médico, a otro, sí, o sea, haciendo la tarea que tocaba hacer, digamos, lo que yo consideré en su momento, pero a mí, eso me implicó a mí, digamos, eso fue para mí, no para nadie más. Yo dejé el mundo. En ese momento yo dejé el mundo. Te tocó muy fuerte esa situación, ¿no? Porque pues... Incluso, por Sí. ejemplo, en un mayo de esos, yo ya veía a Rafael Arango y a José Galat. Entonces, en un mayo de esos, vino lo de Semana Santa, pasó Semana Santa y para Pentecostés pusieron en la iglesia los dones del Espíritu Santo. Y uno de los dones del Espíritu Santo es el de sabiduría. Y entonces yo, por error, yo pensé que la sabiduría era volverse uno como ese par de señores que eran unos expertos y unos peritos. Y entonces yo le dije al Espíritu Santo, le dije, yo quiero el don de sabiduría. Y resulta que el don de sabiduría es buscar las cosas de Dios por Saborear encima, las cosas de Dios, aprender a saborear lo de Dios, sí. con desprecio de todo lo demás. Y yo se lo pedí, pues la verdad se lo pedí con tanta dedicación y con tanta devoción que me lo concedió. Y entonces a partir de ahí, encima de todo, entonces yo ya no quería ni buscar trabajo, ni me importaba la plata, nada, yo solo quería buscar a Dios, punto final. Era lo único que yo quería, no más. No, ya todo lo demás se me olvidó a mí. Yo tenía era sed de Dios permanente, no quería otra cosa. Entonces ahí fue cuando yo empecé a ir a buscar en la Corporación Belén, en ese momento, aprender de Dios. Entonces yo iba a la clase de Biblia. Y, bueno, entonces yo fui y le regalé a la niña la medalla de... Y ella me la recibió, digamos, la recibió muy agresiva, muy burlonamente, pero la recibió, se la puso, se la recibió y se quedó con la medalla, además, varios años, y con la Virgen. O sea, no tengo ninguna duda de eso, se quedó con la Virgen. Y ahí empezó, pues, digamos, el ejercicio ya propiamente espiritual de liberación, porque entonces yo ya ahí más o menos empecé a orientarme ya como en ese camino, ¿no? Entonces conocí a un señor, a Mauri, que no conozco solo una persona que me ha dicho que lo conoce, y eso que yo en el tiempo que estuve con Rafael, que fueron varios años, fui a todos los eventos, conocí a todos los videntes, profetas, instrumentos, curas, todo lo que a uno se le ocurra, yo lo conocí estando ahí con Rafael. Y a este señor nadie ni lo habían oído nombrar, nadie, totalmente desconocido. Entonces yo digo, era un ángel que el Señor tenía para mí, o sea, porque, es decir, si no, ¿por qué lo conocía así? Bueno, él me llevó a una vigilia en Chiquinquirá. Nosotros nos fuimos a Chiquinquirá a una vigilia. Y en la vigilia, digamos, pasó el primer milagro. Fue que entrando a la vigilia, ella dijo, yo me quiero confesar. ¿Cuántos años tenía tu hija en ese momento? 10. Ya habíamos pasado 5 años de esto. Y ella entró y ella la estaban tratando de controlar a punta de droga psiquiátrica. O sea,
digamos, haciendo lo que lo que no se toca. Entonces eso... Estaban diciendo que le estaban dando inyecciones y medicamentos, me comentaste en una ocasión ayer, ¿cierto? Sí, señora, droga psiquiátrica, y entonces, pues eso le daña la autoestima al paciente, a los papás, al entorno, es todo un ejercicio. Lo más curioso de esto es que toda la gente que está alrededor, que era mucha, no, no opinaban, no veían, estaban como todos como ciegos Yo sí veía lo que estaba pasando, la verdad, pero los demás estaban como ciegos al tema. Entonces, bueno, fuimos a la vigilia, volvimos de la vigilia, y cuando volvimos de la vigilia tuvimos una pelea fuertísima, porque de la vigilia me sacó pues forzadamente. Porque ella no se quiso quedar a la vigilia, entonces, ¿sí? Ya quedarse a la vigilia, ya más, yo creo que lo que ella dijo fue, yo me confieso y me quito este loco de encima y ya me puedo volver para mi casa. Y yo sí quería estar en la vigilia, yo nunca había estado en una vigilia. Entonces, para mí era mucho, igual me tocó devolverme, porque se puso agresivísima y todo. Entonces nos devolvimos para Bogotá, desde Chiquinquirá, nos devolvimos a Bogotá y ella, bueno, cuando llegamos al garaje, ella se bajó del carro y se fue para una fiesta, pues todas las 12 de la noche, y una niña de 10 años, y yo con el carro metido en un garaje así, entonces no pude maniobrar, se me fue. Y por ahí como a la media hora o a la hora me llamó. Me dijo, ¿me puedes recoger, por favor? Y yo le dije, sí, ¿dónde estás? Estaba ahí a una cuadra de la casa. Pero entonces fui, la recogí, la traje a la casa. Y mientras ella se fue, yo prendí el computador y me puse a leer oraciones de liberación. O sea, tú estabas consciente que tenías que orar porque no te quedaba más. No tenía nada más que hacer, o sea, pero además no sabía que, es que también es chistoso porque a uno, cuando uno entra al mundo cristiano, digamos, le dicen, ora, ore, no es ore, y sí, pero ore es qué, o sea, ¿qué tengo que hacer orando? Porque repita oraciones y entonces leo librito y repito oraciones, o hago repetición de repetidera como se nos burlan los protestantes. O sea, ¿qué es orar? Nadie le contesta a uno y nadie le enseña. Es que Nadie no hay, de ahí que es tan importante que aprender a orar, porque es que vamos a enseñar en los algo marcos. tan sencillo, Miguel, acá aquí quiero hacer un alto, que las personas que le dicen, vaya Santísimo, sí, pero nadie le dice qué es lo que tiene que hacer en el Santísimo. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente se lleva rosarios, se lleva un poco de oraciones, pero es que lo que tenemos que hacer en el Santísimo es aprender a hablar allá con el Señor. Y si no sabe hablar, mírelo solamente, contémplelo, ¿sí? Sí. Pero es que pensamos que ir al Santísimo es a sacar todas las novenas y todos los rosarios y no le damos tiempo a Dios. Entonces, es importante también eso. Ahí dicen hacer una oración de mirar al Señor como preliminar de la oración de contemplación. O sea, dice, entre y mírelo, solo lo mira, no más, solo mírelo. Y obviamente, pues lo que pasa es que, digamos, yo que soy el humano y el imperfecto y el poca cosa, estoy frente a Dios que es el Espíritu y es todo. Entonces, yo lo que tengo que hacer, vuelvo y repito, lo fácil, yo me aplasto enfrente, lo miro, y Él hace todo lo demás. Él es el que me habla, Él es el que me va a poner cosas en el corazón, es el que me va a mover ahí adentro. Pero pues yo tengo por lo menos que darle la oportunidad de sentarme ahí y no distraerme para estar atento a lo que Él va a decirme. Entonces, digamos, es todo, pero eso no se lo enseñan a uno, ¿sabes? Básicamente, yo lo comparo como cuando uno está enamorado, ¿no? Cuando tú estás enamorado tanto de una persona, no hace falta hablar, simplemente uno se mira. Y ya, y ya, con mirar, ¿sí? solo mirarlo, sí, sí, porque es un diálogo diferente, es como del corazón, ¿no? Tú no necesitas de palabras, solamente es de mirar, ¿sí? De contemplar, de admirar, ¿no? Exactamente, y con Dios pasa que uno está en ese, lo que pasa es que como uno va pensando en el carro que tengo que tomar, en la plata que me robaron, en la cuenta que tengo que pasar, Y, en la sí, vida. y las amas de casa, ¿qué voy a hacer de almuerzo? ¿Qué tal cosa? ¿Qué los niños? Y eso, pero entonces no nos damos ese tiempo tan precioso de contemplar. Lo que el Señor dice es, entre a su corazón, silénciese. Y cierre la puerta.
Y el mismo Señor nos dice en el Apocalipsis, yo estoy en la puerta de tu casa. La puerta de tu casa es la puerta del corazón golpeando. Si me abres, yo entraré y esta noche cenamos juntos. Eso el mismo Señor lo dice. Entonces uno lo que tiene que hacer es sentarse y esperar que el Señor, pues que uno abrir y que el Señor entre para cenar con Es uno. la única puerta que se abre desde adentro, porque es la persona la que abre la La que que abre. abre. Jesús se golpea y golpea y golpea, insiste, pero si nosotros no le abrimos, él va a respetar. Esa es la diferencia entre el enemigo y la gran diferencia, ¿no? Jesús respeta nuestra libertad, en cambio el enemigo no le importa por cualquier hueco, por cualquier rendija se mete, ¿no? Se Entonces, trata de importante. forzar. Bueno, pero retomemos otra vez que está tan interesante. Entonces, tú te Entonces, pusiste a orar ahí en el computador, yo me puse a mirando. orar. No, yo me puse a buscar cómo orar y entonces pues encontré oraciones de liberación y me puse a hacerlas. Y bueno, fui, la recogí y al día siguiente la niña que se había perdido 5 años atrás fue la que se levantó, literalmente. O sea, ni había un fallo psiquiátrico, ni había un fallo intelectual, ni había un fallo comportamental, no había nada. Había era un demonio ofuscándola. Y esa noche salió, y esa noche salió. Gracias, claro, a la intercesión de la Santísima Virgen María, obviamente que era emperatriz de América en su día, a la acción del Señor que sacó a ese bicho, pero pues tocó, la verdad, tocó hacer una tarea larga. O sea, no, eso no fue una oración de 5 minutos y bueno, nos vimos. Pero lo más importante de esto, digamos, desde mi punto de vista hoy en día, es que, digamos, con la ayuda del Señor y como esto, pero fue sin exorcistas y sin grupos de oración y sin nada, simplemente fue el amor del orando por su hija. Eso no fue otra cosa. No fue, y Bueno, ahí ¿y qué te dijo la familia? ¿Qué te dijo el médico? ¿Qué pasó? toda mi familia, yo llamé al médico, pero a los 15 días. Le dije, doctor, no, siempre lo llamo a decirle que aquí pasó una cosa más grave que la anterior. ¿Pero tú Pero le suspendiste el medicamento o seguiste dando no, el medicamento? yo hablé con el médico y le dije, doctor, yo lo llamo siempre para acusar cosas, pero hoy lo voy a llamar para decir que aquí hay una mejoría impresionante. Entonces me dijo, Miguel, tráigala y la evaluamos. Entonces la llevé para evaluarla y el médico me dijo, ¿qué pasó, Miguel? Y entonces le dije, porque acá esto no ocurre, esto es un milagro. Entonces yo, fíjate tú por el tema de haber oído que es que los médicos son que son ateos, que no creen, que no sé qué, yo le dije, no, yo no sé, yo no sé qué pasó. O sea, no hay razón no hay testimonio ni razón de mi fe. De lo cual me arrepentí brutalmente y juré que nunca más iba a dejar de dar razón de mi fe. O sea, primero muerto antes que no dar razón de mi fe. Y por eso fue que tal vez más adelante, cuando entré a participar en los programas de Teleamiga con el doctor Galat, pues yo iba y denunciaba lo que me parecía que estaba mal y daba razón de mi fe, porque sentía la obligación de hacerlo y sin miedo, o sea, de frente, o sea, a la consecuencia que venga. El médico dijo, le voy a quitar tenía 2 drogas, dijo, le voy a quitar una de las 2. Y nosotros le quitamos las 2. De una vez, nunca más. Y pasamos de una situación súper conflictiva y súper esto a que se graduó con honores, con tesis laureada y sacando las notas más altas que a uno se le ocurran. Y después, y su vida académica es impecable, ¿sí me explico? O sea, el cambio fue fue total. Es decir, la perturbación que había se quitó y pudo seguir teniendo una vida totalmente normal, absolutamente. De hecho, fueron 11 años, fueron 6 años o 5 años muy horribles que quedaron totalmente superados. Y en Entonces yo este digo, momento está perfecta, todo su nivel acá, todo su trabajo, todo. perfecta, no tienen nada que ver con cualquiera que la vea y oiga esta historia, dice, no, este tipo se inventó este cuento. O sea, no tiene nada que ver con esto.
Es una niña Mira común. qué bonito, porque cuando tú me comentaste esto, decía, porque es que tú, porque uno a veces dice, no, es que yo tenía fe, pero realmente tú eras como sin instrumento, volando sin instrumento de lo que el Señor te iba poniendo, Tal cual, tal pero cual. tuviste como, porque hay gente que dice, no, es que hasta que yo no cambié, no cambió esto, el Señor te regaló esa posibilidad de ver en directo el cambio de tu hija, ¿no? Y así también te dio ese impulso para seguir adelante, ¿no? Mira, Y lo dijiste ayer cuando estábamos hablando, el Señor le dice a uno qué hacer y y no es que a uno le diga, ahora haga esto, es que uno sabe que tiene que hacer eso. Entonces lo que hay que hacer es como obediente a esas mociones. exactamente, estaba buscando la palabra y no me acordaba, esa emoción. Entonces uno siente una emoción, no que le van a decir, oiga, vaya tal cosa, no, pero uno siente en su corazón que es lo que tiene que ir haciendo. Esas son las emociones del alma que tenemos que lograr y afinar el oído, ¿no? ¿Y cómo se afina? Volviendo a nuestro programa pasado, ¿no? Pues hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a clarificar y a tener en cuenta y a ser obedientes, porque a veces el Señor lo dice a uno, tal cosa, y no hace uno caso, y uno dice, si yo hubiera escuchado, si yo hubiera hecho esto, ¿no? Esas mociones son muy importantes que aprendamos a diferenciarlas de los caprichos, porque una cosa es la emoción y otra cosa es el capricho, ¿no? Es que no, que a mí se me metió que tiene que ir por acá, oiga, pero si tu corazón te dice que no cojas por allí, no, pero yo creo que sí, y ahí es cuando viene el problema después, ¿no? Sí, señora. Y uno tiene que, digamos, yo creo que nosotros tenemos que trabajar en los martes y los jueves en la Ujú. casa de educación, en enseñarle a la gente esto. Porque es que, pues, es decir, mucha gente vuela por instrumentos porque no les han enseñado lo más básico de todo lo básico. O sea, la oración tiene los requisitos elementales. O sea, la Sí. oración, digamos, lo más básico, la oración uno debe estar atento a las palabras que está diciendo, al sentido de las palabras que está diciendo y a la presencia de Dios en la oración. Y Pero luego, aprender a pedir, porque es que no sabemos pedir. Date cuenta, tú no sabías, claro, la sabiduría, Salomón lo que más pidió fue sabiduría, ¿no? claro, Pero cada cosa tiene también su más y su menos, ¿no? En cuanto que, pues no, sí, claro, Señor, te dio la yo debo, sabiduría, pero la parte, sí. Ahora tienes que pedir al Señor que te nivele ambas situaciones, ¿no? claro, yo lo que yo debo decir es lo que yo debo, pero yo debo aprender esa parte racional también. Yo debo decir, los requisitos están ahí, yo debo estar atento, debo ser respetuoso con a quien me estoy dirigiendo. O sea, yo, por ejemplo, cuando yo voy a pedir un permiso en la oficina, yo no llego en cualquier minuto a pedirle el permiso a mi jefe. Yo miro que el tipo esté pasando sonreído, que esté como de buenas, y ahí me le acerco y le pido. Pues con Dios yo Ujú. también tengo que hacer lo mismo, o sea, son unos requisitos menores Una preparación, sí. de Mm. actitud en el momento de hacerlo. Me parece que eso hay que compartirlo y enseñarlo. El Papa Francisco, en una de las primeras catequesis que hizo, enseñó cómo era que había que orar en el Santísimo. Y él dijo, usted llega al Santísimo y saluda al Señor. Segundo, lo adora, lo glorifica, lo alaba, lo bendice, ¿cierto? Durante un tiempo, un rato, 10 minutos, 5 minutos. Después de eso, le pide perdón por sus infidelidades. Después le da agradecimiento por lo que le ha dado la vida, la salud, las enfermedades, todo, etcétera. Después dice, le pide en dos aspectos, cosas espirituales, porque somos seres espirituales, y cosas materiales, porque somos seres materiales. Y después se queda en silencio. Y usted le dice al Señor, le dice, bueno, Señor, yo ya hablé como una lora, entonces ahora es su turno. Y se queda uno callado esperando que el Señor hable. Le da uno el rato. Dice, eso es un tema de 20 o 30 minutos, en que divide uno en varias etapas y el último momento es el de estar callado en silencio tratando de escuchar al Señor. ¿Sí? Entonces, digamos, esto me parece que esto es fundamental hacerlo. Esto es Ujú. fundamental hacerlo. Son bobadas, son cosas elementales, sencillas, pero hay que saberlas.
Bueno, vamos ya a finalizar. Les comparto también la dirección de la Casa del Padre Celestial, carrera 226939. Ahí pues siempre va a haber una persona o personas orando de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y hay una horita de almuerzo. Pero los grupos de oración que estamos empezando a formar, que le comentamos en el programa pasado, que es con en honor a San Miguel Arcángel, ¿sí? Es un grupo de oración, de catequesis y de liberación, podría ser, ¿sí? Porque es que no pensamos que la liberación es que vamos a ir a sacar demonios. No, la liberación es darle las herramientas a las personas y que Dios actúe, así como lo hizo en el caso de la hijita para la gloria de Dios, ¿no? De la hijita de Miguel, y de Miguel también, porque es que para un padre es muy, muy doloroso ver sobre todo un niño en esta situación. No más tiempo. Sí, días martes de 9 a 12 del día, días jueves de 9 a 11:30, 11 de la mañana, y tenemos nuestro seminario de vida en el Espíritu, que va sábado y domingo 7 y 8 de septiembre, de 8 a 5 de la tarde, 4:30 de la tarde el día sábado, domingo de 8 a 4 más o menos de la tarde. Entonces, ustedes, ahí tenemos ese regalo que el Señor nos da. Aprovechemos, porque todavía es todo de tiempo, porque va a llegar momentos. Me decía un sacerdote el sábado pasado que estuve en la Eucaristía, y eso decía la lectura, ¿no? Vendrán tiempos fuertes, tiempos más fuertes, y tenemos que estar preparados, porque no podemos seguir en la oscuridad y en la ignorancia. Tenemos que aprender a defendernos, a orar, cómo orar, porque no hay quien ore, porque hay muy poquita gente que está orando. Sacerdotes, no, los que oran por la parte de liberación, de sanación, son muy pocos. Entonces nosotros estamos llamados también a orar por nosotros y por nuestra familia, ¿no, Miguel? Bueno, sí, voy a compartirles aquí un salmo que me pareció muy bonito. Lo abrí, Salmo 53, dice así: escucha, oh Dios, mi oración, no te retraigas a mi súplica, hazme caso, respóndeme, me trastorna la ansiedad. Y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Momentos de ansiedad, de tristeza, de zozobra, pero siempre Dios está escuchando, Dios te está escuchando, y Dios nos escucha a todos, sino que tenemos que afinar el oído, porque hay que aprender a afinar el oído, porque Dios siempre nos habla, Dios siempre te está hablando. Bueno, me gustaría que ustedes compartieran esto con sus amigos, con las personas que ustedes quieren. Esto es una manera de evangelizar, como ya les he dicho. Entonces, por favor, un like, un comentario. Nos han pedido hablar sobre la parte de sanación intergeneracional. Más adelante lo vamos a hacer. Estamos preparando esos temas para que haya mucha y buena información, porque a veces hay demasiada información, pero no es muy correcta. Entonces tenemos que aprender también a discernir que lo bueno y lo agradable y lo perfecto es lo que a Dios le agrada. Bueno, gracias, Miguel, por compartir. Realmente testimonio muy lindo. Un abrazo a tu hijita, no la conozco, pero me alegro muchísimo por ella y por ti también. Un abrazo, bendiciones para todos. Que estén muy bien. Chao.